Hola, ¿cómo están? Bueno, saludamos todos los que están conectados y por supuesto, ya saludamos todos los que estamos en este lugar. Eh, Recién estábamos orando y diciendo exactamente que el motivo por el que reunimos es una expresión externa de aquello que ocurrió de manera interna, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que nosotros fuimos reunidos en el Hijo. Es el misterio de su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo. Así que en un sentido eterno, congregamos en Cristo y estamos expresando mientras tengamos vida biológica, ¿no? Aquello que ahora es nuestra realidad eterna que está expresándose en lo temporal para traer la realidad del cielo a la tierra, ¿no? Nosotros ya no somos de este mundo, pero todavía estamos caminando como lo hizo Jesús, era el hombre del cielo, pero caminaba en un mundo que lo señalaba a él. O sea, todo lo creado era sombra de aquello que lo señalaba. Qué tremendo, ¿no? Que los que lo llevaron a la cruz fueron creados en él, por él y para él. Que la cruz donde lo colgaron fue sacado un árbol que fue creada en él, por él y para él. Él estaba caminando y reconociendo todo lo que tenía sus huellas digitales, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas que quiero hablar esta mañana es que cuando uno mira todas las escrituras de principio a fin, todo lo que manifestó Moisés, los profetas, los salmos, el mismo Señor encarnado, los apóstoles, dan a entender que Dios no tiene muchos deseos. Dios tiene un solo y gran deseo abarcativo que lo expresa Él por completo. Tiene un solo propósito, no tiene muchos propósitos, tiene uno solo que expresa por completo su voluntad. Y en esa voluntad todo se direcciona a un mismo lugar. Y claro, para nosotros es clave poder entender esto porque es la identidad de quienes somos, ¿no? Dios produce una identidad en nosotros. Él está conquistando esa tierra que somos nosotros, está formando a su Hijo, está cobrando identidad, produce por sí mismo en nosotros el deseo por esa voluntad, o sea, el deseo supremo de Dios lo está produciendo en sus hijos, en su cuerpo, en el cuerpo de su propio Hijo, y produce un obrar que es conforme a ese deseo, a ese propósito. Por eso es tan importante poder tener claridad con respecto a esto. Venimos viendo que el propósito de Dios para la iglesia no es un propósito de y para la tierra, no es temporal, no es natural, ocurre en Cristo. El propósito de Dios ocurre en Cristo, es eterno. Y eso explica claramente el motivo por el cual Jesús no se sentó a hablar con políticos, con gente influyente en su tiempo, no se propuso mejorar la vida temporal, terrenal, natural de los hombres, no vino a discutir acerca de derechos humanos, Él vino a abrir una puerta. Y esa puerta iba a ser Él. Él iba a ser la puerta para salir de este mundo. Él se estaba yendo de una vieja creación a la nueva, incluyéndonos a nosotros. Y Él decía, mire, ustedes ya no son de este mundo. Ustedes van a ser extranjeros, peregrinos, embajadores de una realidad en la cual ustedes ya están viviendo. Ustedes están sentados juntamente conmigo. Esta es la revelación apostólica en las inescrutables riquezas en Cristo. ¿Cómo traemos esa realidad? Para poder comprender, en definitiva, cuál es el propósito del Evangelio.
cuál es el gran deseo de Dios, lo cual define la función de la iglesia y nuestra identidad en todas las cosas, lo cual no produce retrasos, no produce pérdidas generacionales, que son muy caras. La iglesia tiene una función para los que no conocen a Dios, para los que no están en Cristo. Y sí tiene una función absolutamente determinante y significativa para aquellos que sí están en Cristo. Y quiero hablar de eso. Porque si tuviera que ponerle un título, digamos, a esto, para poder entender cuál es la función de la iglesia para aquellos que no están en Cristo, es que la iglesia tiene la llave para el ingreso al cielo, al reino de los cielos. Mateo 16, capítulo 16, verso 13, dice esto: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres? Esto es interesante porque no está diciendo qué dicen los soldados romanos, qué dice Herodes, qué dice o la gente de la ciudad donde ellos estaban. No. La pregunta es, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dice el hombre natural, la mente natural, de quién es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es tremendo porque lo que le dice el Señor es esto. Es, Pedro, vos no tenés la más pálida idea de lo que acabas de decir. Porque eso no está ni en tu mente ni en tu corazón. Esto no proviene de vos. No proviene de carne ni sangre. Esto proviene del cielo. Esto te lo reveló mi Padre. O sea, un hombre natural, el hombre, los que opinan de mí, no pueden decir lo que acabas de decir. Y el Señor le dice, yo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús abre una puerta. Iba a edificar su iglesia sobre la revelación que Pedro estaba teniendo acerca de quién era el Hijo del Hombre. Y le dice en el verso 18, y las puertas del Hades, o sea, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y yo te daré la llave del reino de los cielos. A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Lo venimos diciendo. La iglesia es la forma que Cristo tomó en su resurrección. La iglesia es Cristo. Insistimos en esto. No es algo que se parece a Cristo, no es un montón de gente creyendo en Cristo, no es un montón de gente tratando de servir a Cristo. No. La iglesia es Cristo. Y es quien tiene la llave del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Dios iba a edificar sobre la roca de su propia revelación. Esto es algo que los apóstoles permanentemente están diciendo. O sea, hay dos constructores, uno imprudente y uno prudente, pero hay uno que edifica sobre esta roca, Cristo, el fundamento de la iglesia. Pablo dice, yo lo vi. Y yo ahora, como perito arquitecto, yo quien era, soy perito, no soy el constructor, soy el arquitecto perito. Yo que vi la obra terminada, vengo a decirles, el fundamento es Cristo. La roca donde se edifica la iglesia, el edificio divino, es Cristo y nadie puede poner ni sacar nada. Cristo es la roca, el fundamento, es la edificación y es la piedra angular. Y estamos incluidos en él. Somos piedras vivas de esta edificación. Ahora estamos entendiendo, la iglesia es un cuerpo espiritual, es Cristo en su resurrección y tiene la llave del reino de los cielos. Nuestra función con respecto a los que no están en Cristo es que todo lo que está en este mundo puede ingresar al reino de los cielos juntamente
o por el único lugar por donde puede ingresar, es la iglesia. Es Cristo impartido en vida. Y lo hace con nosotros, lo que somos su iglesia mediante la cruz del Calvario. Tremendo. Yo siempre recuerdo, ahora ya ni me acuerdo dónde lo leí, pero en el momento lo tenía presente. Pero había una historia contada acerca de Jesús yendo, dice el Señor después de resucitar, dijo a una de las mujeres, no me toques porque todavía no he ido a mi Padre. Y cuando Él vuelve al Padre, lo recibe a los ángeles. Había vencido la muerte. Una gran fiesta en los cielos. Y todos glorificando al Señor y diciéndole, bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, ahora lo continúa mi iglesia, ella tiene la llave del reino. Bueno, pero si ellos no lo hacen, ¿cuál es el plan B? No hay plan B. Es el único plan. Pero hay algo completamente significativo. Ellos son uno conmigo. Yo estoy en ellos y ellos en mí. O sea, el Señor no solamente está a la diestra del Padre, sino que está en la tierra, en nosotros. Y todo su obrar está conquistando la tierra de nuestras almas. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de la fe, a la medida de la estatura, de la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo en nosotros. Dios está avanzando en su propósito, en su gran deseo, que formar a Cristo en nosotros. ¿Amén o no? Entonces la iglesia está entendiendo, o debe entender, cuál es el gran deseo de Dios y cuál es nuestra función, expresando ese deseo, ese propósito, esa voluntad gobernante, que a medida que Cristo avanza en nosotros, se produce como un fuego que nos gobierna, ¿no? Y que hay cosas que se ocurren en nosotros de manera automática, ¿no? Uno se levanta a la mañana y no dice, bueno, tengo que ocuparme de que mi corazón siga latiendo, que mis pulmones sigan produciendo oxigenación en mi sangre, y ¿no? Porque mientras haya vida, hay cosas que ocurren de manera automática. Estamos expresando una vida que no es nuestra, pero que se hizo uno con nosotros. Y que están expresando no un obrar nuestro, sino su obrar en nosotros. Lo cual hace que la edificación no sea de este mundo, que sea un obrar eterno, divino. Recuerden lo que el Señor le dijo a Natanael. Natanael estaba fascinado porque Jesús le había dicho que lo había visto debajo de la higuera. Y él le dice, no, Natanael, no. Que esto no te impresione. Los milagros son maravillosos, pero son solo señales. Tienen fecha de vencimiento, son temporales, son de este mundo. Si quisiéramos pensar nosotros en términos ministeriales, evangélicos, los milagros seguramente sería aquello que llenaría los edificios de gente. Pero el Señor dice, Natanael, no es lo importante, son solo señales. ¿Sabés lo que vas a ver vos, Natanael? El gran éxodo. Vos vas a ver el gran éxodo. Vos vas a ver al Hijo de Dios convirtiéndose en una escalera donde los ángeles van a subir y van a bajar. Vos vas a ver el gran éxodo en donde todo aquello que estaba perdido va a ser trasladado al reino de su amado Hijo. Vas a ver al Hijo de Dios convertirse en una escalera hacia los cielos. Esa es nuestra realidad. Somos la expresión del Hijo en la tierra. Amén. Ustedes lo saben eso, ¿no? Yo digo,
esto que estamos diciendo parece tan difícil y quiero hablar algo un poco acerca de eso. ¿Por qué es tan difícil ver esta realidad? Porque en definitiva resolveríamos tantas cosas como alguien sentado en un auditorio como este, diciendo, yo estoy dispuesto a servir, díganme en qué puedo servir. Dios nos dio vida para ejercer la función para la cual fuimos escogidos. Portamos ese poder, esa vida, ese deseo y ese obrar en nosotros, y nosotros estamos esperando que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. ¿No? ¿Ustedes quieren ver un pueblo con una mente esclavizada? Es eso. Jesús estaba diciendo, yo soy ese éxodo. Yo soy ese éxodo de la vieja creación a la nueva. Si ustedes están en mí, ustedes son trasladados a una realidad absolutamente y completamente desconocida para el hombre. Ustedes son trasladados a lo único que Dios llama vida, a la plenitud de vida para la que Dios nos escogió. Y es ahora. Esa vida es ya. No nos va a acontecer cuando dejemos este cuerpo. No, es ya. Es ahora, en el presente eterno de Dios. Ahora digo, ¿por qué hay tanta resistencia a esta gloriosa transformación? ¿No fuimos trasladados? ¿No somos herederos y coherederos juntamente con Cristo? ¿Sí o no? ¿Podemos acceder? Entonces, ¿accedimos o no accedimos a esa plenitud de vida? ¿Sí o no? Pero hay un modelaje que está en la mente del viejo hombre que prefiere, como dice Pablo, no hay caso. Ustedes prefieren que le digan lo que tienen que hacer. No hay caso. La carne puede vincularse a leyes porque no conoce la vida. Y porque en definitiva la carne odia la vida. Porque tiene que morir para que la vida sea manifestada. Entonces, como detesta la cruz, como no quiere sufrir, prefiere que le digan lo que tiene que hacer. Y si nosotros nos podemos a pensar, el viejo pacto tiene varios nombres, ¿no? El viejo pacto, el pacto mosaico, y hay otro nombre en las escrituras acerca de este pacto, que es el pacto de las obras, ¿no? Es un pacto condicional. O sea, si ustedes hacen esto, va a ocurrir esto. Si hacen esto, yo les daré esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era un pacto en el cual se valoraba nuestro obrar, nuestros propios méritos. O sea que es un pacto vinculado a la meritocracia. Pero el viejo pacto, tenía una finalidad. ¿Cuál era esa finalidad? Era mostrar el pecado. O sea, mostrarle al hombre que él no puede hacer nada para Dios. Que el hombre es sustancialmente pecado. O sea, el hombre no puede obedecer porque no tiene la vida. Entonces, en definitiva, lo que hacía el viejo pacto era demostrarle al hombre que el hombre no tenía ningún tipo de posibilidad de obedecer, que estaba muerto. Tenía una característica. El viejo pacto, la ley, legislaba sobre una raza muerta, que no podía obedecer. Solo le estaba demostrando al hombre que no podía, o sea, su total incompetencia en relación al pecado. Y tenía otra característica. Era exclusivamente para Israel. O sea, si alguien todavía está vinculado a la ley, tendría que tener un poco más de 2000 años, al menos. No estaba dirigida para los que no son israelitas. La ley era un sistema de administración y los mandamientos eran cláusulas de ese sistema. Y en esencia era un sistema de meritocracia. Y uno dice, bueno, pero ¿cuándo nosotros estamos predicando la ley? Bueno, en realidad
cuando uno le está diciendo más oración, más poder, más ayuno, más poder, es mi oración, mi obediencia, mis vigilias, mis diezmos, mis ofrendas, mi servicio, mi ministerio. Todo aquello que el Señor le dijo a Nicodemo y al joven rico no te sirven absolutamente de nada, a menos que nazca de nuevo, porque el hombre no puede hacer nada para Dios. Necesitas nacer de nuevo para que en ti haya una vida en cual está por completo el cumplimiento de toda esa ley. La ley era mala, la ley era buena, pero era solo una descripción, un testimonio de Cristo. Incompleta, pero una descripción, un testimonio de la persona de Cristo. Pero ahora esa persona vino y eres el cumplimiento de toda esa ley. Cristo es la tierra sin desobediencia, el reino sin desobediencia, es el reino de Dios, donde por completo se expresa la voluntad del Padre, el gran deseo de Dios. Y somos gobernados y guiados y revestidos de esa realidad. Claro, para todo aquel que quiera tener el control o el poder, digamos, sobre todo para los talentosos, para los vistosos, para los que han ganado el reconocimiento de la gente, es muy difícil soltar la meritocracia. Pero la realidad de la iglesia es que nadie puede hacer nada para Dios. Que todo lo que Dios llama evangelio se sostiene no en nuestros méritos, sino en sus méritos. Es su vida, es su obrar. Esa es la iglesia. ¿Y cómo accedimos al nuevo pacto? Por sus méritos, amado. Solo por los méritos de Cristo. ¿Y qué es el nuevo pacto? Es el pacto de la obediencia. Es Cristo. En Él solo se expresa por completo la obediencia al Padre, pero por naturaleza. La palabra que se utiliza cuando dice que es nuevo, ¿no?, es la palabra kainos, no es la palabra neos. O sea, neos es algo que no tuvo uso. Pero la palabra kainos es una palabra no solamente que no tuvo uso, sino que es nuevo en su naturaleza. Es una raza que jamás haya existido sobre la tierra. Y cuando siempre que están hablando de ser revestidos de Cristo, están usando la palabra kainos. Cada vez que nombran el nuevo pacto, la palabra es kainos. Es una nueva naturaleza, es una nueva raza, única, que jamás ha existido. Y dice, esta raza es la fragancia del conocimiento de Cristo. Sí, es lo que Dios llama alabanza, es lo que Dios llama adoración, es todo lo que adora. Todo lo que está en el Hijo le adora, porque lo único que adora es el Hijo. Todo lo que expresa la fragancia del Hijo es lo que alaba al Padre, es lo que adora al Padre. Es un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad, por sustancia, por naturaleza. No es lo que hacemos, es lo que somos. Y lo que somos produce un obrar que le glorifica, que expresa su obrar, su gran deseo, su propósito. Por eso, la iglesia no fue llamada específicamente a dar testimonio, sino a ser testigos. O sea, nosotros no estamos expresando o no deberíamos estar expresando aquello que aprendimos porque oímos de otros, sino aquello que hemos visto. Somos testigos, estamos dando evidencia de una vida que fue manifestada, que hay un fruto. Cristo es el Evangelio, o sea, no es un mensaje, lo hemos dicho tantas veces, es una persona. Y la predicación del Evangelio es cuando esa persona
se está expresando en nosotros, produciendo en el mundo. Hay un ejemplo acerca de trayendo la imagen de Cristo como el pan de vida, ¿no? De que, supongo que pasa en todo el mundo, ¿no? Pero que cuando uno a la mañana pasa por una panadería, ¿no? Y siente ese aroma tan atractivo, ¿no? De que el hombre es como esa persona que siente ese olor tan atractivo, tan deseoso de comer de él, y lo siente y está tratando de ver de dónde viene. La iglesia está produciendo ese olor del conocimiento del Hijo. Y es ese poder que opera en él que lo atrae, ¿no? Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no me lo trae. Hay un poder operando, trayendo a la gente a Cristo, pero usando a la iglesia como aquella que tiene la llave, ¿no? Para el ingreso al reino de Dios. Somos la luz del mundo, amado, pero no porque tengamos un conocimiento bíblico más exacto que otros. Somos la luz del mundo, pero no porque tengamos la religión correcta. No me canso de decir que Dios no conoce la iglesia evangélica, ni la católica, ni nada. Dios solo conoce a su Hijo. Y el motivo por el cual somos la luz es porque la persona que es la luz se está formando en nosotros en una tierra llena de oscuridad. Es por eso que no somos gente, digamos, que debemos ser entrenada para perseguir a los incrédulos y convencerlos de nuestras creencias. Eso no tiene sentido. Somos la fragancia de Cristo en este mundo, dando evidencia de que hay una vida que habita en nosotros y que es precisamente esa luz que vino para trasladarnos de tinieblas a la luz, de muerte a vida. Eso es el Evangelio, es la predicación del Evangelio, la expresión de su persona. Esa es la función de la iglesia en un mundo de oscuridad. Pero hay una función de la iglesia para los que sí están en Cristo que es significativamente mayor y tiene sentido completamente de lo que estamos tratando de expresar. ¿Por qué es mayor? Si uno observa, mayormente la gente busca, cuando dice, bueno, el domingo o tal día, lo que fuera, voy a la iglesia, ¿no? Pero mayormente lo que la gente busca es un mejoramiento personal, una ayuda para un viaje espiritual, busca, no sé, sabiduría, formación, algo que nos ayude a resolver, no sé, un problema o varios problemas, o la culpa o la curiosidad tal vez sobre las cosas espirituales. Generalmente se suelen tener razones personales por las cuales nosotros decidimos congregar. Bueno, esto tiene que cambiar de manera urgente, absolutamente urgente. Ese no es el motivo por el cual congregamos, no es el motivo por el cual estamos acá. Radicalmente, toda transformación divina es real en nosotros en la medida de que veamos la iglesia a través de los ojos de Cristo. La revelación en la cual Dios edifica su iglesia es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios edifica su iglesia revelando a su propio Hijo. Estamos reunidos para tener una mayor medida de conocimiento de lo único que tenemos que ver: a Cristo, al Hijo, para ser transformados a su imagen. Es por eso que congregamos, es por eso que estamos acá. Fuimos reunidos en Cristo y ahora estamos expresando aquello que ya ocurrió internamente en nosotros
para el avance del gran deseo de Dios, del propósito de Dios para nuestra vida, que es que Cristo sea formado en nosotros. Tarde o temprano, todo lo que nos pasa en este mundo se va a ir de nosotros. Todo lo que está en el ámbito temporal, como dice Salomón, es un gran engaño, no tiene sentido, es efímero, es fugaz, es vano, es correr tras el viento. Pero todo lo que es adquirido interna y espiritualmente en Cristo es eterno y es para siempre. No se puede perder. Es por eso que estamos acá. No estamos resolviendo problemas temporales. Cuando la vida interna de Cristo opera en nosotros, trae la realidad del cielo a la tierra. Y todo lo que ocurre circunstancialmente en el ámbito temporal se acomoda a un gobierno eterno. Y vemos los resultados de una vida que está siendo gobernada por un gobierno eterno, divino de Dios, donde todo cobra sentido y donde todo cobra orden. No está desconectada la vida de Dios del ámbito temporal, pero no hay manera de solucionar o de ver el efecto de la vida de Dios en nosotros en el ámbito temporal a menos que sea Dios quien esté gobernando. El Señor lo expresa de esta manera, explicándonos que la iglesia es literalmente el cuerpo de Cristo, donde experimentamos las inescrutables riquezas de Cristo, la plena comunión del Hijo con el Padre y ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios en nosotros. Eso es lo que dice Efesios 3:19. Y espero de verdad que la mayoría de los que estemos acá estemos justamente porque hemos visto la luz de Cristo avanzando en nuestras almas oscuras, porque hemos visto que este mundo es un mundo pasajero de sombras y que no hay nada en él, que es total y completamente efímero, y que el cuerpo de Cristo es la única realidad que puede tocar el mundo, y que lo que podamos adquirir en Cristo, lo que nos fue concedido en Cristo, ¿no? Que es esto que Pablo dice: yo me he despojado de todo, considero todo como pérdida por basura, lo he perdido todo a fin de conocerle, ser hallado en Él y verlo concedido. Sí, todo lo concedido en el Hijo. ¿Por qué? Porque no se puede perder, porque es eterno. Es la forma en que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Sí. ¿Saben qué quiere decir eso? Que vamos a dejar de espiritualizar lo natural, lo cual es un infierno. ¿No? Todo lo que nos pasa, bueno, si el Señor lo permitió. Bueno, a todos se lo endilgamos al Señor. ¿No? Tomamos nuestras propias decisiones. Y después decimos, bueno, el Señor está en el control. No está en el control. Dios solamente gobierna sobre su Hijo. Es lo único que está en el control de Dios. Yo tengo en mi alma dos naturalezas. Depende en qué hombre yo esté operando. Dios está en el control, en el gobierno, o no lo está. Todo lo que opera en nuestra mente natural está enemistada con Dios. No tiene participación en su gobierno. Pero si le vemos y si Cristo crece en nosotros, vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto ver que la vida está en el cuerpo? Sí. En nuestra unión con Cristo, la vida ya se produjo. No es más oración, no es más ayuno, no es más servicio, no es, ¿me entienden? No hay meritocracia. La vida está en el cuerpo. Está en el Hijo. En general se suele pensar que la vida está en otro lugar, que está en el cielo, que es algo que voy a experimentar cuando parta.
o cuando estamos sirviendo, cuando estamos orando, o en nuestro cuarto, o cuando estamos ayunando, que Él nos va a visitar y que algo de esa vida nos va a acontecer. No, la vida está en el cuerpo, está en el Hijo, las 24 horas, solo que si yo no estoy operando en el hombre correcto, yo no le puedo ver, ni le puedo disfrutar, no puedo deleitarme, Él no puede crecer en mí, porque el gran deseo de Dios es el incremento de esa vida en nosotros. La vida se experimenta y se comparte cuando estamos conectados con el conocimiento que produce la cabeza, que es Cristo. Amén. Él trae el entendimiento de su voluntad y el gobierno de su voluntad sobre todo el cuerpo. Y lo que ese obrar en el cuerpo, en cada miembro, es precisamente esa medida que es real en mí. O sea, la medida de Cristo que es real en mí es mi participación dentro de la vida del cuerpo. Es aquello que participa de la edificación. Hasta que yo no le vea y Cristo sea mi experiencia, yo no tengo para formar parte de esa edificación. ¿Sí se entiende? Yo no puedo pensar que nosotros estamos comprometidos como espectadores. Eso no tiene ningún sentido. O sea, no hay ningún miembro de tu cuerpo que no esté participando de la vida, que sea un simplemente espectador. No tiene ningún sentido. ¿No? Pero si yo me estoy percibiendo así en el cuerpo, que soy alguien que va a la iglesia y no que es la iglesia, si yo soy alguien que está disfrutando como espectador de lo que otros están expresando como cuerpo, la vida de Cristo, yo estoy ubicándome en una figura que no tiene ningún sentido. No hay espectadores. Todos los miembros son participantes de una vida que ya ha sido manifestada, que es nuestra realidad. Pero hay una medida del conocimiento de esa vida en mí, que es lo único que participa de esa vida. ¿Se entiende? El cuerpo de Cristo es donde nacimos, amados, es lo que somos. Y ahí está la vida. No está en otro lugar. No tenemos que hacer ningún acto heroico, no tenemos que irnos de rodillas a ninguna parte del mundo. Ya lo hizo el Señor. Dejó la gloria. Vino hasta acá. Pagó por nuestros pecados. Pasó por el juicio. Él llevó al sistema llamado mundo, a la muerte, la llevó a juicio y pagó y venció. No hay nada que podamos hacer para obtener vida. Eso ya nos fue concedido gratuitamente, por gracia, por pura gracia. Está al alcance de cada uno de nosotros. Pero puso de nuestro lado la decisión de que el incremento de esa vida nos ocurra en el ámbito temporal para traerla, para darla a conocer, para expresar el olor de su conocimiento en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en todo lo que me rodea, en este mundo, la función de la iglesia. Y todo lo que es manifestado como medida de conocimiento de Cristo, aquello que participa de la vida en mí, no es mío, es de todo el cuerpo. Dios no hace nada de manera individual, todo lo hace en su cuerpo, porque compartimos la misma vida. Amén. Entonces nadie puede decir, bueno, en definitiva si alguien se perjudica soy yo, bueno, yo no le hago mal a nadie, bueno, es mi vida, no, es que no, es como que nunca entendiste por qué estás acá. El día que fuimos a Cristo morimos y fuimos incluidos ahora en Él nosotros.
en un cuerpo lleno de almas, un solo espíritu, muchas almas. Pablo pasa del mí al nosotros cuando entiende la realidad de Cristo en nosotros. Es Cristo en y toda participación en la vida de Cristo afecta a todo el cuerpo. Y que lo que le pasa al cuerpo nos pasa a nosotros. ¿Cuál es entonces la función y el ministerio? El propósito como cuerpo de Cristo es ministrar la vida de Cristo al cuerpo. ¿Sí? Sí. Así como crecemos juntos, un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A medida de que le vemos, crece una medida de conciencia de esta vida. Si no, todo está en un ámbito de creencia, todo está en un ámbito de imaginación, está en nuestra mente natural. Imaginamos todo aquello que dicen las Escrituras, yo me lo imagino, decido creerlo, decido vivir conforme a ello, pero no lo he experimentado, no lo he visto. Y yo no puedo compartir con el cuerpo una imaginación, porque lo único que comparte el cuerpo es la vida. O sea que no se trata de escuchar un mensaje cada semana y esperar que el domingo que viene sea mejor. No se trata de tomar notas y que esas notas, mientras yo esté en mi casa y las estudies y le haga círculos y subraye, haga algo conmigo. No. Es verdad que estuvimos formados así durante toda nuestra vida, ¿no? Hemos tratado de aprender cosas de Cristo y tratado de actuar conforme a esas enseñanzas, pero no tiene ningún sentido. El hombre no puede actuar como Cristo. Es Cristo actuando en nosotros. Se trata de crecer en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Y cómo crece Cristo en nosotros? No es compartir ideas, teologías. No es para eso. Ahora que las redes sociales son tan poderosas en la comunicación, ¿no? Y que estamos, de alguna manera, mientras Cristo crece en nosotros, estamos comprendiendo que todo el obrar de Dios es a favor de Cristo y en contra de nadie, que lo único que Dios quiere es el incremento de la vida del Hijo en su iglesia. Aún así, muchos ven el Evangelio de manera peligrosa. Para todos los reinos terrenales, humanos, ¿no? Cuando Jesús apareció, se convirtió en una amenaza para el sistema religioso. No es porque nosotros no lo tengamos. Solo tenemos el deseo profundo de salir de ahí. De cómo Dios va despojando todo aquello que fue instalado en nuestra imaginación humana para quedarnos solamente con Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos. ¿Qué es en definitiva entonces lo que Dios quiere? Dios siempre ha hablado, testificado, Dios ha descrito, prometido una sola cosa. Una sola realidad desde el principio. Dios no tiene muchos deseos, tiene un solo y gran deseo, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él sea formado en nosotros. Miren, Éxodo 15, 17, dice esto: tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, y escuchen, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor. Éxodo 25, 8, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Éxodo 29, 45, habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para morar yo en medio de ellos. Zacarías 2:10, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión,
porque voy a venir. ¿Y qué voy a hacer? Habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y muchas naciones se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces, ¿qué dice? Habitaré en medio de ti. Ezequiel 37, 26. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno, de un reino eterno, que jamás va a ser dado otro reino. Es un pacto eterno porque está hecho entre el Padre y el Hijo. No es un pacto con el hombre. Para eso nos incluyó en él. Nos tuvo que eternizar para ponernos en este pacto. Nos tuvo que colocar en el Hijo. Este pacto nunca deja de ser. Nos hizo uno con él. Y yo los estableceré, los multiplicaré. ¿Y qué va a hacer? Pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos. Verso 28, y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando sabemos que el Señor dice, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito, es mi muchacho. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Hablan del deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Desde siempre, de la eternidad a la eternidad, que nosotros seamos morada de Dios, su santuario. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La casa, el templo, Cristo. Destruyan el templo, en 3 días lo voy a reedificar. Y decía la Escritura que el Señor está hablando de sí mismo. Él es la casa, Él es el templo, es donde habitamos, es lo que somos. Él vino a ser morada. Es el deseo eterno de Dios para darse a conocer. Nos hizo partícipes de su gloria, de toda su realidad. Él es la gloria que llena el templo. Y ese templo es la iglesia. Fuimos creados para su gloria. Él es el rey que conquista la tierra. Y dicha tierra es la iglesia. Dios no tiene un montón de propósitos, tiene uno solo. El único propósito es la herencia en los santos. Es su herencia en los santos. Escuchen, porque si lo vemos, esto cambia radicalmente el entendimiento de nuestra realidad. Efesios 1:18, Pablo dice esto: mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, que Dios ilumine nuestro entendimiento para que podamos ver que somos morada de Dios. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros? Todo nos fue dado en Él. Y Él es un Dios que está haciendo morada. Somos su santuario. El único plan de Dios. Amén. Recuerden esto, cuando Dios viene a nosotros, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del Espíritu, ya le pertenecemos a Él. Somos su heredad. Y Dios tiene todo el derecho de conquistar la tierra de nuestras almas. Y de hecho, todo el obrar de su Espíritu no hace otra cosa más que obrar poderosamente para conquistar la tierra de nuestra alma. ¿Hasta cuándo? Hasta que toda esa tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Y hemos aprendido algo que es fundamental, que llenar de gloria esa tierra no tiene que ver con órdenes. No tiene que ver con tratar de hacer aquello que Dios dice. No es un control sobre las actividades que uno pueda desarrollar en la vida,
sino que Cristo sea formado en nuestras almas. Cuando eso acontece, fluye una vida, fluye un olor de su conocimiento que produce un obrar divino, que expresa por completo el propósito, el gran deseo de Dios en mi vida, en su iglesia. La iglesia es Cristo en nosotros, esperanza, expectativa de gloria, como dice Pablo en Colosenses 1:27, y en un sentido claro, concreto, Dios no quiere nada que no provenga de esa vida. Dios solo quiere esa vida. La vida de la iglesia es Cristo. Y no quiere nada que no provenga de esa fuente, de esa vida. O sea, Dios no está queriendo que edifiquemos su reino. Él quiere que actuemos siendo su reino, que expresemos lo que ya somos en Él, el reino de Dios. No quiere que construyamos una casa, sino que seamos esa casa. Es lo que somos, amados. Es una medida de conciencia de quiénes somos para darlo a conocer. Dios siempre quiso una morada, un lugar donde habitar para expresar el incremento de esa vida. Nosotros creamos una religión, pero en realidad Dios nos dio una vida. Podemos entender entonces que no somos gente tratando de actuar conforme a determinados mandamientos, sino que lo que Dios está viendo es una persona llenando su templo. Una persona que va a producir ese obrar. Desde el principio, Dios vio todo, Dios vio el edificio que bien ajustado va creciendo para ver un templo santo en el Señor como morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál era el pensamiento sublime de Dios cuando Él nos creó? Tener una creación llena del conocimiento de su gloria. Por eso fuimos creados en Él, por Él y para Él. Y cuando uno ve en todo el Antiguo Testamento, todo esto está expresado en forma de tipos, de figuras, de sombras. Todo el gran deseo de Dios está expresado de esa manera. Y todos los lugares que parecen físicos, donde Dios mora, donde Dios reina, donde hace brillar su gloria, es donde hoy está Dios brillando en las almas de todos los que están en Cristo. Esto es muy importante poder entenderlo, porque cuando hablamos de 2 Pedro 3:13 acerca de los cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia, no es nada más y nada menos que la tierra que Dios está conquistando, que es su propia iglesia, es el reino de Dios, es Cristo. Vivimos en estas vasijas terrenales, amados, una pequeña cantidad de tiempo nada más. Y a veces intentamos que todos nuestros esfuerzos en la vida valgan la pena, tengan algún logro personal, que alcancemos algunos determinados logros, pero después el tiempo no los quita, porque es efímero, porque no se puede retener todo lo que está en el ámbito natural. El tiempo te lo come. Y entonces uno dice, pero entonces ¿cómo se aprovecha el tiempo? Bueno, Pablo habla de esto en Efesios 5:15, diciendo, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y qué es aprovechar bien el tiempo? Así pues, no sean necios, sino entendidos. Entiendan cuál es la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es el gran deseo de Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? Al igual que la esposa de Lot, ¿se acuerdan? La esposa de Lot volvió hacia atrás. Buscó una vida que ya había sido juzgada. Buscó la mirada hacia un mundo que ya había sido rechazado. Y
Y el apóstol Pablo está diciendo, conforme al espíritu de sabiduría y revelación, vamos recibiendo entendimiento acerca de que fuimos creados para servir al cuerpo, ministrar a Cristo al cuerpo. Fuimos escogidos para el incremento de esa vida, para su gloriosa gracia. Obedecer a la fe es automático, amados. Cristo va creciendo, Él se va expresando en nosotros. Por eso todo el esfuerzo personal para actuar conforme a Cristo es inútil. En lo único que dice el apóstol es que debemos esforzarnos es en la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Permanezcan crucificados. No hagan nada. O sea, molestás. O sea, es como me dice mi esposa cuando voy a la cocina. ¿Qué haces acá? Pero es mi casa. Pero molestás. ¿Me pasa a mí solo eso? No. Mientras permanezcamos crucificados, es Dios quien produce el obrar. Es para que no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros. No es un dogma, es una conciencia de vida que se va manifestando y que empezamos a celebrar porque se está expresando en nosotros. Y miren, el testimonio permanente. Estoy visitando 2 o 3 países por mes y en cada lugar el testimonio permanente es, por primera vez, después de 20, 30, 40 años de evangelio, estamos experimentando la vida, la que predicamos toda nuestra vida. Estamos enloquecidos porque estamos experimentando la vida en que le dijimos creer. Siempre. Porque no hay manera de experimentar esa vida a menos que nosotros nos corramos. Lo que nos hace un discípulo de Cristo, precisamente, es que nos corramos. Es que estemos crucificados para que no sea yo, sino que sea Cristo quien vive, quien actúa, Cristo, nuestra vida. El Hijo del Dios viviente, revelado en nosotros, la revelación donde Dios edifica su iglesia. Por eso Pablo dice, así que en nosotros sobra la muerte y en ustedes la vida. ¿No? Somos miembros de la iglesia porque hemos perdido nuestras vidas en la cruz juntamente con Él. Y hemos nacido de arriba, del mismo espíritu, la misma vida de Cristo. Esa es la función, ese es el propósito, es el llamamiento, la expectativa de Dios para el cuerpo de Cristo, la iglesia, su Hijo. Yo, créanme, estoy sorprendido realmente. Si hubiera, yo digo, a veces me cuido de no, de abrazar solamente un aspecto o algunos aspectos del Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo, es una persona y en Él está todo su obrar. Está por completo la expresión de su persona. Pero a lo largo de los siglos hubieron aspectos que se manipularon por el éxito ministerial, por cuadrar cifras. Y a veces tiene uno temor de decir, bueno, si nosotros oramos por milagros y por sanidades, bueno, seguramente va a venir mucha gente. Eso no quiere decir que todo eso siga ocurriendo, porque sigue ocurriendo. Y porque lo estamos viendo permanentemente. Pero Jesús se encargó de decir precisamente, miren, estos son solo señales. El Señor sana
al paralítico del estanque de Bethesda, en medio de una multitud. No sanó a la multitud, no puso un cartel, venga a buscar su milagro. Se metió en medio de una multitud y sanó uno solo y se fue. Y al otro día lo buscó para explicarle por qué le había sanado. Porque es una señal, señala. No es el propósito del Evangelio. Y le dijo, no peques más. Si no querés que otra cosa peor que tu enfermedad, que es la muerte y la perdición eterna, te acontezca. Esto fue una señal para que veas el reino de Dios, para que me veas a mí. Todo lo que estamos comunicando en este tiempo es para que veamos lo único que tiene que ser visto, que sea Cristo. En Él está todo el obrar, en Él está todo el poder, en Él nos fue concedido todos los milagros, toda la ciencia, todo lo que Dios quiera producir en el tiempo de nuestra habitación en este mundo. Pero nadie puede acceder a todo lo concedido a menos que sea incluido en esa vida, porque todo eso está en esa vida, está en Cristo. Y todo el obrar de su Espíritu no revela otra cosa. Dios no edifica de otra manera que no sea revelando la vida del Hijo. Gente, que Dios lo logre en cada uno de ustedes, en mí, en toda su iglesia, que le podamos ver, que seamos transformados a su imagen, que Dios cumpla su propósito en nosotros. ¿Dónde estás? Volvé tu corazón al Señor y decirle, Señor, yo quiero que Cristo me acontezca, que Cristo sea formado en mí y que yo pueda acceder a todo lo concedido para la gloria de su santo nombre. Un abrazo gigante. Nos vemos el próximo encuentro.